queda con nosotros. Buenos días y feliz sábado. Que la paz y el amor de Dios pueda morar en cada corazón aquí presente. Para mí es un placer estar con ustedes en esta mañana. Siempre donde quiera que me toca predicar, menciono estas palabras. Es un placer poder predicar porque entendiendo el gran mensaje que Dios nos ha dejado, es un placer el poder presentarlo. Así que en esta mañana esperamos que al estudiar la palabra de Dios podamos encontrar refugio, podamos ser dirigidos completamente hacia Él. Antes de que vayamos a abrir nuestras Biblias, me gustaría que nosotros volvamos a orar en esta ocasión. Así que, por favor, incline su cabeza junto conmigo y oremos a nuestro Dios. Eterno Padre, tú que moras y reinas en las alturas de los cielos, a ti sea la honra y la gloria porque tú la mereces. Señor, en esta mañana queremos implorarte para que tú nos hables a través de tu palabra, para que tú nos guíes a través de ella hacia ti y que podamos entender que solamente en ti hay salvación y vida eterna y que todo lo que nosotros andamos buscando se encuentra en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace unas semanas atrás, o tal vez ya hace un mes y algo atrás, estaba en la iglesia y ahí en el patio estábamos recogiendo un poquito la basura, organizando un poco, y uno de los ancianos conversando me dijo: oiga, en una ocasión un hombre, me dice él, en una ocasión un hombre estaba deseoso de encontrar una gomita que necesitaba para amarrar algo. Y él estaba enfocado en buscar su gomita. Una gomita, algo elástico. Y en ese momento, él está diciendo, el hombre estaba tan enfocado en buscar la gomita que él se acercó, vio algo a lo lejos, fue allí y encontró la gomita. Pero la gomita tenía agarrada un paquete de dinero. ¿Tenía agarrado qué cosa? Un paquete de dinero. Entonces él agarró el paquete de dinero, tomó la gomita y botó los billetes. Y entonces entre esa ilustración nos reímos a carcajada. Y yo le digo, bueno, yo me imagino que si fuera usted no solamente se lleva la gomita, sino que también se lleva el dinero. La realidad es que hay muchas personas que, aunque pueden haber tenido la misma oportunidad de aprovechar esa bendición, llevarse el dinero, solamente están enfocados en lo que ellos andan buscando, una gomita. Y en esta ocasión a mí me gustaría que usted y yo vayamos a la Biblia y veamos algo similar en el libro de Juan, en el capítulo número 6. Libro de Juan, en el capítulo número 6, nosotros vamos a estar mirando algo similar en la historia que aparece allí. Me gustaría que nosotros podamos leer primero una gran sección para que podamos entrar en contexto acerca de lo que vamos a estudiar. En el libro de Juan, en el capítulo 6, en el versículo número 25, dice, y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá, ¿qué cosa? Hambre. Y el que en mí cree no tendrá, ¿qué cosa? Sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no lo echo fuera. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga, ¿qué cosa? Vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y dice el texto en el versículo 41, entonces, que comenzaron a murmurar entonces los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: este no es Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo dice este ahora: del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está entre los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye el Padre y aprende de Él viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, solo aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y dice el versículo 53, Jesús les dijo, después, versículo 52, cuando los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús había dicho que le debían de comer su carne. Y en el versículo 53 dice: Jesús dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y coméis y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hago una detención aquí. Cuando nosotros miramos el libro de Juan, el capítulo número 6, nos damos cuenta de que el capítulo está iniciando con una de las hazañas que normalmente nosotros conocemos. ¿Cuál es el milagro que se realiza al iniciar el capítulo? ¿La alimentación de quién? La alimentación de los 5,000. Ahora, dentro del capítulo 6 está iniciando, Jesús inicia con este milagro. Pero es bueno saber que el contexto de aquí, el cual se está hablando, es un contexto que se está acercando la Pascua. ¿Se está acercando qué cosa? La Pascua. La Pascua, como mayoría, o si no todos sabemos, es aquel evento que se celebró en el Éxodo cuando Dios liberó al pueblo de Israel. Y como la Pascua estaba cerca, por lo general los judíos se acercaban y iban juntos a adorar a Jerusalén. Aquí en el capítulo número 6 dice que Jesús, después de esto Jesús fue al otro lado, al mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veía ¿qué cosa? Las señales que él hacía en los enfermos. Y entonces usted se dará cuenta que comienza a relatar cómo en ese momento el Señor hace un milagro para alimentar a los 5,000 que estaban allí. Algunos dicen que 5,000 eran solamente entre los hombres y niños, pero con los demás posiblemente una mayor cantidad.
Pero es curioso que dentro de este milagro ahora ocurre algo. Dice el versículo número 13 que recogieron muchas cestas, 12 cestas, pedazos, 5 panes que sobraron. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Dice el texto. Luego de eso Jesús se va y dice que Jesús cruza al otro lado. Jesús dice que anda sobre el mar y tiene aquel encuentro con los discípulos. Dice el versículo número 16: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no temas. Entonces ellos los recibieron a gusto en la barca, el cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Los milagros que aquí se están presentando son milagros que van uno tras de otro. Lo interesante es que los que estaban allí, los judíos que estaban allí, al ver que Jesús hizo un milagro, ahora están diciendo: este hombre es el profeta que las escrituras habían dicho, ¿qué cosa? Que había de venir. Jesús cruza al otro lado. Dice en los comentarios que algunos no se habían dado cuenta cuando Jesús cruzó. Incluso habían barcas específicas y la gente había visto cómo la barca se habían llenado y habían cruzado, pero ellos no habían visto a Jesús irse con ellos. Así que Jesús cruza, los discípulos ven a Jesús caminando sobre las aguas y entonces viene la siguiente parte. Dice que la gente andaba buscando a Jesús. Al día siguiente la gente estaba al otro lado del mar y se dio cuenta de que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella. Dice el versículo número 22. Versículo 23. Pero otras barcas habían llegado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber, dice, dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces vemos el escenario cuando Jesús confronta a aquellas personas que estaban buscando. Dice el versículo 25: y hallando al otro lado del mar, preguntaron: Rabí, ¿cómo llegaste a qué? Acá le hacen la pregunta. Y yo me quiero centrar precisamente en esta sección. Cuando los judíos que estaban allí vieron los milagros que Jesús estaba haciendo, ellos inmediatamente pensaron: este es el profeta que venía, ¿qué cosa? A liberarnos. Este es el profeta tal vez del cual las escrituras habían hablado. Y ellos ahora se acercan a Jesús. Ahora, dentro del contexto por el cual ellos se acercan a Jesús, se están acercando porque ellos querían que Jesús, como un libertador o como un profeta, pudiera librarlo del yugo que ellos tenían de los romanos. Por eso ellos ahora que están viendo los milagros que están dentro del contexto de la Pascua, tal como dice el libro de Josué, que después que ellos conquistaron, se le dio el maná y demás, dice que ellos estaban esperando que alguien similar a Moisés, o un profeta, como dice Deuteronomio, similar a Moisés pudiera llegar. Ahora ellos están pensando: este hombre está haciendo milagros. Nosotros estamos cerca de la celebración ¿de qué? De la Pascua. Lo que dice las escrituras es que un profeta similar a Moisés vendrá. Ellos están haciendo las conexiones y pensando que ahora este hombre puede ser el que lo va a librar del yugo de los romanos. Curiosamente, Jesús lo confronta y le dice: ustedes no bien, dice, de cierto, respondió Jesús, le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y os saciasteis.
Lo que Jesús le está diciendo a ellos es: ustedes están llegando aquí no solamente por el milagro, sino porque ustedes quieren encontrar algo en específico. Lo que ellos querían de Jesús era un milagro. Es lo que ellos querían. Pero ellos no solamente estaban buscando cualquier milagro, estaban buscando un milagro en específico. Si usted se fija, cuando Jesús lo confronta en el versículo 28, dice que ellos ahora comienzan a preguntarle a Jesús. Dice el texto: ¿qué debemos hacer para practicar las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos las obras que tú haces? Y yo pregunto, en el relato anterior, ¿no decía que ellos habían visto los milagros de Dios? Decía que ellos vieron que Jesús había alimentado a los 5,000. También decía que ellos habían visto cómo el Señor había hecho esos prodigios. Pero ellos no estaban buscando necesariamente esos tipos de milagros. Ellos buscaban un milagro en específico. Por lo cual ahora ellos están preguntando: si tú eres, ¿qué milagro tú haces? Y es curioso que muchas veces nosotros parecemos a esos judíos. Porque el Señor está haciendo milagros para nosotros, pero nosotros no creemos porque queremos ver un milagro en específico. Y era lo que estaba pasando con ellos. Inmediatamente Jesús le está diciendo a ellos que el milagro que ellos necesitaban era el mismo Jesús. Por eso, cuando ellos le están diciendo, ¿qué milagro tú haces? Dice: nuestros padres vieron y comieron del maná en el desierto, como está escrito. Y Jesús les dijo: comer pan del cielo. Y Jesús le dijo: bueno, de cierto os digo, no fue Moisés quien le dio el pan del cielo. Quien da el pan del cielo, ¿quién cosa es? Es el Padre. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos estaban buscando que ese profeta, tal como dice las escrituras, que iba a hacer cosas similar a Moisés, replicara el mismo milagro del maná ahora. Y como ellos querían que Jesús replicara el milagro del maná, que descendiera pan del cielo, como había ocurrido con Moisés, ahora ellos están esperando que Jesús haga específicamente ese milagro para poder creer. Pero Jesús le da una noticia interesante. Jesús le dice: yo soy el pan de vida. Lo que ellos estaban buscando de manera material, ya Jesús se lo estaba proveyendo, porque Él era el pan de vida. Y ellos estaban enfocados en otras cosas. Y pasa lo mismo a veces con nosotros. Estamos queriendo ir donde Jesús. Jesús, haz un milagro en mi vida. Jesús, ayúdame con esto. Jesús, ayúdame con tal cosa. Pero no nos damos cuenta de que Jesús ya está haciendo el milagro. Porque el milagro no es que nosotros alcancemos cosas materiales. Es que Jesús pueda estar en nuestras vidas. Y ellos, enfocados en lo material, se habían olvidado de que Jesús estaba con ellos. Y entonces Jesús, mientras ellos están esperando el maná, Jesús le está diciendo: es que yo soy el maná. Es que yo soy la vida eterna. Es que yo soy lo que ustedes necesitan. Ustedes no necesitan cosas materiales. Ustedes no necesitan tal vez un pan físico. Ustedes no necesitan eso. Lo que ustedes necesitan es tener un encuentro especial con Jesús para que el milagro pueda ocurrir en sus vidas. Curiosamente, el texto, después de esto, usted se puede dar cuenta de que precisamente esta misma experiencia que ellos habían tenido era la experiencia que se había relatado en el capítulo número 4 del libro de Juan. Cuando usted va al capítulo 4 del libro de Juan, usted se da cuenta que hay una mujer, la mujer samaritana. Jesús tiene un encuentro con ella. Y allí en ese encuentro con Jesús, la mujer, ¿qué quiere que Jesús le dé? Agua. ¿Y cómo tú me vas a dar agua si tú no tienes con qué sacarla? Y Jesús le está diciendo, ¿qué cosa?
yo soy el agua de vida. Pasa lo mismo. Pero curiosamente ahora aquí nosotros vemos algo interesante, porque a diferencia de los judíos, nosotros vemos a una mujer que termina aceptando, y cuando ella acepta lo que Jesús le está diciendo, ahora esta mujer va corriendo y le dice a la gente: mira, yo he encontrado a alguien y ese alguien me ha dicho todo cuanto soy. Ese alguien me puede perdonar, ese alguien me puede restaurar, ese alguien es distinto. Y ahora la gente que se corre hacia Jesús le dice a esta mujer: wow, es cierto, todo lo que tú has dicho es cierto. Y no solamente creemos por lo que hemos escuchado de ti, sino que ahora nosotros lo hemos visto, ahora nosotros lo hemos experimentado. Y esa experiencia que ellos tuvieron era la misma experiencia que Dios le está ofreciendo a los judíos. Pero ellos estaban enfocados en cosas materiales. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado enfocados en otras cosas cuando Jesús nos está dando el regalo que nosotros necesitamos? El mundo, si usted se fija, ha estado tan empeñado en complacerse a sí mismo que se ha olvidado de las cosas eternas que Dios tiene para nosotros. Y era lo mismo que estaba ocurriendo con esta gente. La fábula de la gomita, solamente quiero la gomita, pero Dios te está dando una bendición más allá que eso. Pero al enfocarnos solamente en lo que queremos ver, no podemos obtener las bendiciones grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros. El texto dice que después de eso Jesús utiliza unas palabras que para ellos fueron un poquito fuertes. Dice el versículo, los versículos 53 al 56, dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna, la vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene que vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Dice el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Jesús le está invitando a ¿qué cosa? A comer. Curiosamente, cuando ellos escuchan esas palabras, están diciendo: pero ¿de qué que este hombre está hablando? ¿Cómo es que nosotros vamos a comer su carne? Pero si ustedes recuerdan la historia bíblica, nos podemos dar cuenta que el contexto en el cual se está celebrando este capítulo es dentro del contexto de la Pascua. ¿Qué se hacía cuando el pueblo salió en la Pascua? ¿Qué se hacía? Tomaban un cordero. En el caso de cuando ellos salieron directamente de Egipto, tomaron el cordero, tenían ¿qué cosa? Que comer el cordero, y la sangre entonces se ponía en los dinteles. Pero el cordero casi siempre había que comérselo. ¿A quién representaba el cordero? A Cristo Jesús. Por eso Juan en el capítulo número 1, en el versículo 29 está diciendo: he aquí ¿qué cosa? El Cordero de Dios, ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Y entonces, si usted se da cuenta, las leyes que tenía número era, por ejemplo, el número capítulo 9, versículo del 9 al 12, dice que del Cordero ellos tenían que comerse todo. Y ahora Jesús le está diciendo: es necesario que ustedes ¿qué cosa? Coman mi carne. Pero cuando ahora que Juan declara que es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hay algunos versículos que nosotros podemos leer para poder aclarar un poquito más esto. En Juan capítulo 6, versículo 51, Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es
mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Dice Juan capítulo 6, versículo 51 en adelante. De manera que ahora Jesús está utilizando dos ilustraciones. El cordero, comer mi carne, y ahora el pan. El pan es ¿quién? Es Cristo Jesús. Lo que Él está diciendo es, ustedes para poder obtener la vida eterna, para obtener el milagro que ustedes necesitan, tienen que comerme. Ahora, si usted se pregunta, ¿por qué comer? ¿Por qué comer? Cuando usted tiene hambre, ¿qué usted hace? Usted come y usted se llena. Él está utilizando dos ilustraciones que interiorizan en la vida del ser humano. Por eso cuando usted bebe o cuando usted come, usted ya se siente pleno, usted se siente bien. Ahora Jesús lo que está diciendo es lo que ustedes necesitan es tenerme literalmente dentro de ustedes. Y eso entonces hará que ustedes puedan obtener la vida eterna. ¿Cuál es el milagro que nosotros necesitamos? Bueno, ¿qué nosotros necesitamos hacer? Lo único que ustedes necesitan hacer es comerme. Lo único que ustedes necesitan hacer es interiorizarme en sus vidas. Y eso entonces dará fruto para salvación. Por eso, cuando usted ve todo el capítulo, se da cuenta que lo que el Señor está tratando de hacer con ellos es guiarlo a una experiencia genuina. Es guiarlo a que ellos puedan conocerlo. Porque solamente si ellos conocen a Jesús, solamente si ellos interiorizan a Jesús, pueden obtener la vida eterna. Y eso era lo que ellos estaban buscando. Algo que pudiera llenar su ser. Pero ellos lo habían disfrazado con las cosas materiales. Y Jesús le estaba dando lo que realmente ellos necesitaban. Porque lo que realmente el ser humano necesita no son cosas materiales para llenarse. Lo que realmente el ser humano necesita es que Cristo Jesús more en su corazón, en su vida. Y eso le dará plenitud a usted y a mí. Después de eso, Jesús le dice que solamente aquel a quien el Padre se da puede obtener la vida eterna. Dice, a nadie que el Padre se le haya dado puede venir a mí. Y pudiésemos entender que se está hablando de una exclusión y de que solamente es a un grupo. Pero cuando usted mira las escrituras y ve y va a un texto tan conocido como lo es el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, usted se da cuenta que Dios se dio ¿a quién? A todos. No todos los aceptan, pero Dios se dio a todos. Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que Dios le está diciendo, lo que ustedes necesitan es creer en mí. Y ese creer es lo que va a hacer que produzcan en ustedes obra para vida eterna. Pero ellos no creían en Jesús. Ellos estaban negados. Al principio ustedes se dan cuenta que ellos están diciendo, este es el hombre. Pero cuando Jesús lo contrasta con los intereses de ellos, ahora ellos comienzan a rechazar a Jesús. Ahora no quieren saber de Jesús porque Jesús no le está dando lo que ellos necesariamente quieren. Aunque Jesús sí le estaba dando lo que ellos realmente necesitaban. Y hay mucha gente que se encuentra en esa misma condición. Dios le está proveyendo lo que necesitan. Dios le está proveyendo lo que va a llenar su vida, su alma. Pero ellos se han enfocado solamente en las cosas materiales. Por eso el camino hacia la vida eterna no es que tantas cosas usted alcance o logre. Es que yo permita que Jesús pueda entrar y morar en mi vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan ¿a quién? A ti,
al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Posiblemente nosotros hemos replicado la misma conducta que los judíos. Ustedes preguntan, ¿los judíos conocían las Escrituras? La conocían, ¿verdad que sí que la conocían? La conocían. Pero su enfoque no estaba en el dador de la vida, en Cristo. Por eso cuando usted ve el texto tan famoso, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros ¿qué? Os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de ¿quién? De mí. Ellos estudiaban porque ellos pensaban que estudiando iban a obtener ¿qué cosa? La vida eterna. No, la vida eterna es una persona. La vida eterna es Cristo Jesús. Así que no importa qué tanto usted y yo hagamos, importa qué tanto usted y yo nos relacionemos con el dador de la vida eterna. Jesús es el pan de la vida eterna. Él decía, yo soy la vida. Jesús se expresaba a sí mismo como la única opción de salvación. Y es así. Pero a veces nosotros estamos enfocados en cosas materiales, en placeres, en alcanzar, cuando lo único que necesitamos es que Jesús pueda interiorizar en nuestras vidas. Yo no sé si usted pudo entender el mensaje de esta mañana, pero yo le voy a decir una cosa. Hay algo que fue lo que yo traté de dejar claro en esta mañana. La salvación se trata de conocer a Cristo Jesús. No importa que tantas cosas usted haga. No importa cuál es el milagro que tú andas buscando. Dios ya lo proveyó para ti. Lo que necesitas es tener un encuentro con Él para que lo puedas recibir. ¿Hay alguien esta mañana que quisiera decir, yo hoy quiero recibir el regalo que Dios tiene para mí? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Dios eterno, tú que moras y reina en los cielos, esta mañana a través de tu palabra hemos visto que tú eres la fuente de la vida eterna y que tal vez nosotros hemos estado buscando el milagro que no necesitamos. Ayúdanos a que podamos buscar lo que realmente tú nos estás ofreciendo. No permita que nuestro enfoque nos quite la bendición de la vida eterna. Ayúdanos a conducirnos siempre hacia ti y que todo lo que nosotros podamos tener en nuestra vista fijo es al único dador de la vida eterna. Gracias por darnos la oportunidad de en esta mañana recordar que tú eres el pan de vida, que tú eres lo que nosotros necesitamos interiorizar y que solamente cuando nosotros te encontramos a ti, entonces, solo entonces podremos tener una vida plena en Cristo Jesús. Todos estos favores lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Bien, le damos las gracias a nuestro hermano, el pastor Edward González, por presentar la palabra de Dios. Esperemos, pastor, que vuelva y se repita. El himno de Simón, 290 para la salida. Dios le bendiga.